Yo cambié un poco el nombre de la charla, los que me conocéis sabéis que voy un poco por libre, porque creo que realmente tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de diabetes, de obesidad, porque realmente es toda la misma enfermedad y sobre todo porque la obesidad definida por índice de masa es una cosa que cada vez tenemos que desterrar, ¿no? Los cardiólogos yo creo que cuando cogemos una patología tenemos que aprender un poco cuando no es lo nuestro, y yo creo que lo más importante que tenemos que aprender es que el problema no es los kilos, sino el problema es la composición, ¿no? Jude Bellingham pesa 84 kilos y esos 84 kilos están muy bien aprovechados. Son solo músculo, entonces claro, no es lo mismo Jude Bellingham con 84 kilos que una persona, una mujer de mediana edad que empieza a coger peso porque no se mueve, come mal, pues esos 84 kilos obviamente no. Entonces la composición corporal es muy importante. Primera petición al jefe de cardiología de la luz es que tenéis que tener básculas de bioimpedancia para realmente ver el riesgo del paciente. Os quedaríais locos cuando pesáis a una persona y de repente veis que tiene el 50% de su cuerpo de grasa, tiene un músculo de un 20%, casi la sarcopenia casi es peor que la adiposidad, por tanto tenemos que aprender a hacerle una valoración de todo esto. Y esto es la primera diapositiva, imaginaros a la hora que vamos a salir de aquí. Bueno, esto es una pequeña introducción, porque los cardiólogos hemos vivido LDL céntricos, y tiene que ser así, porque el LDL es el origen del colesterol, de la aterosclerosis, sin duda alguna. Pero no solamente hay LDL en el cuerpo. Y esto sucede porque hay más cosas que no es... a mí me encanta esta gráfica que pone de pequeños no tenemos nada de ateroma y luego ya con los años aparece la aterosclerosis. Eso es mentira. El ser humano no está hecho para tener aterosclerosis. Aparece porque el colesterol se acumula, pero no solamente el colesterol, sino una persona con otros factores de riesgo, inflamación, etcétera, que vamos a ver ahora. Por tanto, el LDL es importante, pero la aterosclerosis no es solamente secundaria a ese LDL. ¿Y esto por qué? Bueno, yo creo que me ha enseñado mucho. Yo estoy estudiando medicina evolutiva desde hace unos años y me ha ayudado mucho a entender al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que conocer nuestros orígenes, eso es un poco lo de conocer el pasado para entender el presente, aplica también a la biología. La primera imagen que veis ahí es de Lucy. Lucy es una Australopithecus afarensis, que es los primeros restos fósiles que se encontraron que decían que alguien se había puesto de pie, es decir, por la forma de los huesos de los pies, por la forma de la cadera, se encuentra que Lucy es el primer ser vivo que se pone de pie. Por tanto, bueno, se le denomina un poco la madre de la humanidad y se reconoce que es como el origen de lo que vino a hacer luego el ser humano, ¿no? Fijaros que eso es hace 4 millones de años, todo el tiempo que pasó para que apareciera el Homo sapiens. Y el Homo sapiens aparece hace 200.000 años. Es decir, nosotros como raza tenemos 200.000 años. Fijaros todo el tiempo que ha pasado, pero de hace 200.000 años ahora somos los mismos biológicamente. Eva mitocondrial es el primer resto fósil de Homo sapiens que aparece también en el valle de la FAR en África, y curiosamente otra mujer. No quiero decir nada, pero todos los restos iniciales de lo que siempre la mujer. Aparece hace 200.000 años. Y el primer hombre al que llamaron Adán, el primer Homo sapiens, Roberto, adivina cuándo aparece. Eva aparece hace 200.000 años. 10.000. Pues 80.000 años después, hace 120.000 años. Es decir, la mujer Homo sapiens fue capaz de vivir 120.000 años sin ningún hombre Homo sapiens. O sea, quiero decir, aquí esto es un signo de lo que es realmente la evolución. O nos lo comimos, porque restos no hay, no sabemos qué pasó. Pero aquí lo importante, se llama Eva mitocondrial porque esto se encontró a través de ¿sabéis que el ADN de la mitocondria solo lo podemos dar las madres a los niños? Entonces, siempre los hijos estarán vinculados a la madre más que al padre, porque tienen ese ADN mitocondrial único de la madre. Es así. A lo que vamos. Luego está Kate. Yo no sé si alguno de vosotros habéis visto This Is Us. Es una serie que os recomiendo porque para mí es la serie más bonita. Y Kate, la habéis visto, los problemas que tenía de una persona obesa, todo, su problema de infertilidad, sus problemas emocionales, su depresión. Pero es que Kate es la misma especie que Eva. Es decir, Kate en 2024 es la misma especie que Eva hace 200.000 años. Y eso yo se lo digo a los pacientes. Somos biológicamente iguales, pero ¿creéis que Eva o que Kate vive en las mismas condiciones que vivió Eva? Daniele, ni siquiera en Italia.
Claro que Eva ahora, Eva pasaba hambre, Eva tenía que andar para coger la comida, Eva tenía que comer algo y guardarlo mucho tiempo para poderlo ir sacando y no morirse de hambre. Eva pasó casi la mitad del tiempo de su vida en cetosis, no tenía que comer. Por tanto, todos los mecanismos que desarrolló Eva, entonces ahora Kate pues le sobra comida, no anda, etcétera. Y esto es lo que ha pasado porque tanto Eva como Lucy crearon un mecanismo que nos salva la vida. Y eso empezó a ver en el Australopithecus y en el Homo sapiens pues desarrolló más, que se llama resistencia a la insulina, que no es más que cuando el cuerpo detecta que nos podemos morir, se blinda. ¿Para qué? Para que la glucosa vaya al órgano más importante, que es el cerebro. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues eso ante situaciones, lo veis ahí, hay situaciones de ayuno, situaciones de estrés porque tengo una hemorragia, situaciones de infección, lo que hace la resistencia a la insulina es lo que dice su nombre, es decir, cerrar los órganos sensibles a la glucosa para que esa glucosa no se meta en esos órganos y vaya al cerebro. ¿Cuáles son esos órganos sensibles a la glucosa? Fundamentalmente el hígado, el músculo y el adipocito. Y el corazón un poco, porque es verdad que el corazón en la evolución tiene la suerte de poder consumir glucosa y también cuerpos cetónicos. Entonces, por eso se salva un poco de ese ayuno y por eso los ISGLT2 van bien en el corazón, porque dan esas pequeñas cetosis que le viene bien. Pero vamos otra vez con la resistencia a la insulina. Se blinda la entrada de glucosa al músculo, al adipocito y al hígado. Y esto hace que toda la glucosa vaya al cerebro. Y esto hace que tengamos más probabilidad de sobrevivir. De hecho, el embarazo es otro ejemplo de resistencia a la insulina. En este caso, la resistencia a la insulina se produce para que toda la energía, la glucosa o los nutrientes vayan a la placenta, ¿no? Entonces, esto es importante porque eso nos salvó la vida entonces. Nos asegurábamos que en periodo de ayuno teníamos energía. Bueno, pues esto va de estos protagonistas que hemos comentado, ¿no? Bueno, fijaros, esto es lo que pasa en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, definida como lo que veíamos antes con Eva cuando se pasaba hambre, era buena. Pero claro, nosotros estamos en un mundo ahora en el que comemos más hidratos de carbono que nos toca, comemos alimentos procesados, grasas polisaturadas, entonces esto afecta a varias cosas. Lo primero que hace es que cuando nos sobra algo, se acumula, porque el adipocito que veíamos antes se encarga de guardar cosas para ir a soltar. Entonces, si comemos una dieta sobrecalórica, el adipocito se hipertrofia. Esa es una de las cosas que pasa primero. Otra cosa que pasa es que el músculo también, como le llega mucha glucosa, demasiada glucosa, digamos que se satura y esa saturación de la vía aeróbica hace que empiece a producir vía anaeróbica, lactato y produce una disfunción mitocondrial. Y eso es un daño muscular. Vosotros a una persona obesa, como le digáis, haga ejercicio, le estáis haciendo un daño. Es cruel decirle a una persona obesa, váyase a andar. Porque una persona obesa, definida como obesa, tiene intoxicado el músculo y no puede hacer ejercicio aeróbico. Las personas obesas tienen que empezar a hacer ejercicio de fuerza, que es la única forma de sacar la grasa del músculo. Y una vez que tengan algo de fuerza, tú ya le puedes decir a esa persona, vaya a andar. Pero es que no puede. Entonces, quizás nuestra ignorancia, y yo me considero considero yo, ha sido, bueno, al final no sabes todo esto, pero es igual que la insuficiencia cardíaca. Ande. No se le puede decir a un paciente con insuficiencia cardíaca, ande, cuando lo que tiene es una sarcopenia, ¿no? Entonces, bueno, ese músculo intoxicado y luego pasa algo en ese intestino. ¿Creéis que el intestino de Eva, hace 200.000 años, la microbiota, es la misma que la de Kate ahora? Pues obviamente no. En la microbiota del intestino, con todo lo que comemos, pues una microbiota alterada, porque no está preparada como ser humano, como Homo sapiens, nosotros no estamos preparados para comer lo que estamos comiendo. Esa microbiota se altera. Cuando se altera la microbiota, pasa una cosa muy curiosa, que hay una hormona en el intestino. Bueno, realmente hay dos hormonas en el intestino que se encargan de que la pared del intestino esté cerrada, que son el GLP-1 y el GLP-2. O sea, el GLP-1 no es algo que se compra en una caja, en una inyección, sino es una hormona que nosotros tenemos, no es una cosa química. Entonces, cuando esa microbiota se altera, se deja de producir GLP-1 y GLP-2. ¿Y qué pasa con el intestino? Pues que se abre. Cuando el intestino se abre, ahí lo tenéis en el dibujo, pues ¿qué pasa? Que salen las bacterias de dentro afuera. Y cuando las bacterias están en la sangre, ¿eso cómo se llama?
Infección, ¿os acordáis? ¿No? ¿Y qué mecanismo se ponía en marcha cuando había una infección en el cuerpo? La resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina se pone en marcha para hacer lo que dice Roberto, producir inflamación para defendernos de esos bichos. Es decir, que esa inflamación con la que estamos luchando realmente es una respuesta del cuerpo para que la glucosa se vaya al cerebro porque está interpretando que estamos en una situación de vital. Y realmente es así. Claro, aquí es curioso lo que pasa. El macrófago, el adipocito, y esto es una cosa que yo no recordaba, seguro que Pepe sí, el adipocito realmente histológicamente es muy parecido al macrófago. Y realmente el macrófago, el adipocito es un, esto sabías, ¿no? El adipocito es un macrófago escondido que cuando tiene que tener otra función que no sea la de reserva, como la que hacía antes cuando estaba hipertrofiado, también tiene una función inflamatoria, esa inflamación que decía Roberto. Entonces el adipocito cambia su morfología a un macrófago y empieza a ser una célula inflamatoria. Quiero decir que los adipocitos que tenemos en las coronarias y en el corazón son células inflamatorias que están produciendo un daño en la preservada, en la aterosclerosis, etc. Por tanto, estamos ante una situación de metainflamación crónica, que claro, no hay nada peor que un amigo tóxico, amigo o amiga, no sé si los habéis tenido, porque no te das cuenta de que eso te está estropeando. Mejor que te digan y que te insulten, casi que te den una torta para decir fuera de mi vida, a una persona que está bum, bum, bum. No sé si habéis tenido la mala suerte de tenerlo, ¿no? Pues la metainflamación crónica es así, porque si tú tienes una inflamación aguda, te meten en la UCI y te tratan. Pero, ¿cuánta metainflamación crónica tenemos en las consultas? Hoy miradlo cuando vayas a hacer. Todos nuestros pacientes están inflamados. Aquí, pues probablemente estemos inflamados mucho. Javi no, porque hace mucho deporte y es maratoniano y todo, pero metainflamación crónica, mucho. Entonces, claro, al final, si no entendemos que lo que estamos haciendo es luchar contra un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, no vamos a poder bien tratar a los pacientes. Y esto va de eso, porque claro, cuando el adipocito no le entra la glucosa, imaginaros que estamos otra vez hace 200.000 años, y en el cuerpo de Eva no le entraba la glucosa, porque había una situación de resistencia de hambre. ¿Qué hacía el adipocito? Pues el adipocito se ponía a fabricar sustancias inflamatorias y se podía fabricar ácidos grasos libres, ¿no? Pues el cuerpo ahora de Kate está produciendo ácidos grasos libres porque está interpretando que al no llegarle azúcar tiene que producir más energía. Entonces es como un círculo horrible. ¿Qué le pasa al músculo? Pues el músculo también empieza a producir sustancias inflamatorias porque tiene disfunción mitocondrial. Y sobre todo, ¿qué le pasa al hígado? Cuando no le entra azúcar al hígado, ¿qué hace el hígado? ¿Cuál es la función? Una de las funciones fundamentales del hígado. La gluconeogénesis. Claro, si el hígado no le entra azúcar, interpreta es que se va a morir de hambre porque no tiene azúcar, voy a empezar a producir azúcar. Y es una locura, porque el cuerpo de Kate le sobra azúcar. Sin embargo, el hígado no entiende que a Kate le sobra azúcar, entiende que no le entra azúcar a su hígado y tiene que producir. Entonces, esa glucosa sale a la sangre como glucosa, pero también sale en forma de algo muy importante. Esos ácidos grasos libres que ha producido el adipocito entran al hígado y los ácidos grasos y el azúcar que está produciendo el hígado forman, ¿qué? La lipogénesis, producen triglicéridos, que son la primera señal de que hay resistencia a la insulina. Yo siempre digo, las triglicéridos son la fiebre, ¿no? Son la fiebre. Entonces, si nosotros nos empeñamos a poner fibratos, es como dar paracetamol en la neumonía. Tratar los triglicéridos no vale de nada, es solamente maquillar la analítica. Lo que tenemos que ir es al problema que está haciendo que se produzcan los triglicéridos. Por eso, todos los estudios de outcomes de fibratos han fallado. Han fallado en outcomes, no han fallado en bajar los triglicéridos. Claro, yo te bajo la fiebre, pero te mueres infectado, ¿no? Pues han fallado todos los estudios de outcome porque no estamos yendo al origen. Por tanto, otro mensaje, los fibratos, excepto para prevenir la pancreatitis, a ciertas dosis hay que darlos, obviamente, pero para el riesgo cardiovascular no funciona, porque estamos tratando la fiebre y no estamos tratando el origen, ¿no? Bueno, y esto es todo lo que ocurre. ¿Os acordáis la primera diapositiva que os puse de la aterosclerosis con el LDL? Claro, esto es lo que ocurre en nuestros pacientes con aterosclerosis hoy en día. En nuestro paciente con diabetes, en nuestro paciente con obesidad, en nuestro paciente con preservada, porque ocurre tal lío en el cuerpo que bueno, no lo menos importante, es muy importante el LDL, por supuesto, pero imaginaos esto lo que está ahí. Un adipocito que está produciendo interleuquina, factor de necrosis tumoral, los macrófagos por ahí activados, la glucosa mucho más de lo que te toca, el músculo intoxicado, los triglicéridos infiltran el miocardio, infiltran el hígado graso. Cuando tengáis un paciente con hígado graso no hace falta que le hagáis un eco, Carlos.
ese paciente tiene preservada. Y eso ya está súper validado. Porque lo que ocurre en el hígado ocurre en el corazón. Se infiltran los triglicéridos que sobran en el hígado, se infiltran en el hígado, y los que salen a la sangre infiltran en el riñón, infiltran el corazón. La primera paso de la preservada es una infiltración miocárdica. No es que el pericardio comprima por la grasa, porque además la grasa epicárdica está mal puesta, es una grasa miocárdica. Es una grasa que está sobre el miocardio, aplastando las coronarias, infiltrando el miocardio, con lo que el miocardio no se puede relajar. Entonces, ese primer paso de los triglicéridos, si tienes pacientes con triglicéridos altos, tenéis que saber que tienen resistencia a la insulina y que la probabilidad de que tenga una preservada es casi del 100%. Entonces, ¿el LDL es importante? Sí. ¿Es lo más importante de la aterosclerosis? Sí. ¿Es lo único que tenemos que tratar? No. Entonces, fijaros. Y ni siquiera el LDL nos vale. ¿Por qué? Porque el LDL puede ser bueno o puede ser malo, como las películas de Disney, que digo, ¿cuánto daño han hecho las películas de Disney? Porque en la vida no hay malos ni buenos, ¿no? Tú tienes tus facetas malas también, pero... Entonces, yo soy más bruja que hada, pero bueno, que princesa, pero hay. Yo que tengo amigas que son muy princesas, pero también tienen su faceta de bruja, que además son las peores. Pero bueno, entonces, a lo que vamos. Fijaros, está Eva mitocondrial de un lado y Kate de otro. La misma especie, Homo sapiens, las dos. Tienen el mismo LDL, 135. Pero sabemos que Kate tiene mucho más triglicéridos porque tiene resistencia a la insulina. Y además esos triglicéridos, como tienen que salir del hígado rápido, no solamente salen como triglicéridos, sino se empaquetan en las lipoproteínas, y esas lipoproteínas, tanto IDL, VLDL y LDL, que salen del hígado, están mucho más cargadas y son más densas. Y cuando yo tengo me estoy hundiendo en un barco y quiero echar agua, ¿qué hago? ¿Espero que se llene el cubo para echar el agua entera o voy sacándolo como pueda? Pues sacándolo como pueda, que es lo que pasa con las lipoproteínas en el hígado. Salen muy pequeñitas porque el hígado las quiere sacar pronto y muy cargadas de triglicéridos. Entonces, ese LDL de Kate, si yo divido triglicéridos entre HDL, me va a salir que la carga de triglicéridos es mucho mayor que el número de lipoproteínas. Quiere decir que hay muchas lipoproteínas, hay mucho LDL. Tengo la misma masa en las dos, pero el número de lipoproteínas, es decir, el número de ApoBs que tengo en el cuerpo de Kate, como son más pequeñas, pues eso es como 3 kilos de sandía, bueno, 3 kilos, 4 kilos de sandía, te cabe una sandía, y 4 kilos de fresa, te caben millones de fresas, ¿no? Pues esas fresas son tóxicas, ¿por qué? Porque esto es una cuestión de mecánica. Un LDL pequeñito, una lipoproteína pequeña, entra más fácil en el endotelio, lo daña y produce la inflamación. Por tanto, a nivel de LDL, nosotros no nos podemos conformar con medir un LDL hoy en día. Si no tenemos la ApoB, que es lo que realmente marca el tamaño, el número de partículas, porque por una lipoproteína hay una ApoB, entonces, claro, si yo cuento las ApoBs de Kate, tiene 27. ¿Y cuántas ApoBs tiene Eva? 5. Obviamente tiene 5 porque las lipoproteínas son más grandes y no van a entrar en el endotelio. Si vosotros os hacéis a vosotros mismos una analítica, veréis que lo normal en una persona sana es que tenga una ApoB mucho menor que el LDL. ¿Qué quiere decir? Que el LDL es mayor y tiene menos lipoproteínas. Pero cuando es al revés, cuando tengo más ApoB que LDL, quiere decir que ese LDL es muy pequeñito. Y es decir, que con 55 de LDL, ese paciente puede seguir teniendo eventos. Eso que llaman el riesgo residual. Y no es más, no es que el LDL no esté controlado, es que el LDL tiene que bajarlo más, porque ese LDL tan pequeño y tan denso es mucho más heterogénico que el LDL en una lipoproteína grande. No sé si habéis entendido el concepto, ¿no? Entonces, si no tenéis ApoB en la luz, le decimos al director médico que autorice a que se pida, y si la tenéis, pues pedirla. Y si no, se divide triglicéridos entre HDL, y si te sale más de 2, esas partículas son pequeñas. Kate probablemente tenga 10. Mis pacientes cuando la tenemos, nos dice ya, Pepe preocupado, sí tenemos. Entonces, mirad el ApoB, porque el ApoB nos da mucho más riesgo, más noción del riesgo que el LDL. Cuando son iguales, pues son de un tamaño normal, pero cuando la ApoB supera el LDL, esas partículas, ese LDL tiene que estar por debajo de 55. Por debajo de 55 porque es un LDL más lesivo. Ya termino. Eso es un ejemplo de lo que es la grasa epicárdica, es una grasa que está dentro del miocardio y que infiltra las coronarias. Yo ya le dije a Roberto en marzo en la reunión de preventiva, cuando tengáis hemodinamistas, pacientes con coronarios normales, guía de presión normal, etcétera, etcétera, hacerles un TAC. Porque esas personas van a tener grasa epicárdica. Y esa grasa epicárdica produce dolor torácico, produce angina, produce isquemia, porque es ese amigo tonto que está acompañando a la coronaria continuamente, produciendo inflamación y haciendo que duela. Kate no se inventa la angina. La angina microvascular o lo que sea existe por vosotros medida en hemodinámica, y incluso aquella que no podéis diagnosticar la hemodinámica tiene una explicación fuera, ¿vale?
Esto es el consenso de obesidad que os recomiendo, está libre en bajarlo, que es el consenso de obesidad de la europea, la que habla de que no solamente tenemos que pensar en los factores de riesgo que produce la obesidad, sino como en una enfermedad que directamente produce arritmias, que produce muerte súbita, FA, que produce preservada, que produce reducida, que produce aterosclerosis. Y, por tanto, yo creo que ya tenemos claro que la diabetes tipo 2 y la obesidad es la misma enfermedad. Realmente lo único que se diferencian es que una ya al final es incapaz de con la insulina bajar el azúcar que sobra y otra no, ¿vale? Este es el consenso de diabetes de la europea y la de la Sociedad Española de Cardiología, en el que realmente casi se recomienda lo mismo, pero, espera, es esto, pero realmente yo creo que el de la SEC es bastante más completo, porque si veis el primer escalón, que sería, a ver, el primer escalón es este. Entonces, en un paciente con diabetes tipo 2, nosotros no podemos tratar por escalones a los pacientes, igual que en ICE. Tú en ICE no esperas a ver si con el beta-bloqueante vuelve a ingresar, le pongo el IEC o el ARNI, ¿no? Entonces, un paciente con diabetes tipo 2, es decir, con adiposidad, con resistencia a la insulina, tiene que ser tratado con estatina, porque tiene dislipemia heterogénica, porque este LDL tiene que ser tratado con IECAS para 2 porque mejora la funcionalidad, protege al riñón, tiene que ser tratado con finerenona porque protege el riñón, ya tenemos datos, y tiene que ser tratado con INSA, GLP2 y con GLP1. No vale elegir papá o mamá en este caso. ¿Por qué? Porque la acción es diferente. La mala suerte de los ISA, GLP2 y los GLP1 es que fueron diseñados para bajar el azúcar, pero realmente es lo que menos hacen. No sé si tenéis vosotros algún hijo, hija, que lo metéis a violín y no funciona, no sirve para nada, y de repente coge un balón y es buenísimo en el fútbol. Pues eso le ha pasado un poco a los GLP1 y a los ISGLT2, que fueron investigados para la diabetes, y realmente lo que menos hacen, lo que menos impacta es en la diabetes. Porque lo que realmente tienen estos fármacos, que son fármacos cardiovasculares. Cardiovasculares es tanto que bajan la aterosclerosis, que disminuyen la insuficiencia cardíaca, que protegen al riñón. Entonces, bueno, estamos hablando de diabetes, es verdad que bajan el azúcar, los GLP1 más que eso. Entonces, si queremos el tratamiento completo de la diabetes, tenemos que tratarlos juntos. ¿Por qué? Porque tienen efectos complementarios. Unos hacen unas cosas y otros otras, que no vamos a explicar ahora porque ya lo sabéis. Pero los GLP1 y los ISGLT2 tienen que ir juntos. Que yo ponga una empagliflozina a un paciente con diabetes no me tiene que dejar tranquilo. Pacientes con diabetes tipo 2, independientemente del índice de masa, que eso es que está financiado, independientemente del índice de masa, tiene que llevar un GLP1, porque reduce la mortalidad. Lo sabemos por el estudio LEADER, lo sabemos por el estudio SUSTAN. Por tanto, ahí está, tiene que ir juntos. Y luego quería comentaros, ya me quedan 2 diapos, Roberto, no te pongas nervioso. Este es el statement del síndrome coronario crónico, que salió ahora en agosto en la europea, donde ya, fijaros, una recomendación 1 de poner ISGLT2 y GLP1 a todos los pacientes con diabetes y enfermedad coronaria, pero en aquellos que ya no tienen diabetes, ya se ha demostrado por el estudio SELE, que conocéis todos, pues es como una estatina. La simvastatina se demuestra que baja el colesterol, y bajando el colesterol disminuye los infartos, y se aprueba las estatinas después del infarto. Y aquí lo que se ve en este estudio, que cualquier paciente con enfermedad vascular, sea ictus, sea coronaria o sea vascular periférica, es verdad que el 80% eran nuestros pacientes los que ingresan en la coro, etcétera, etcétera, esos pacientes tienen un 20% de reducción de muerte cardiovascular, ictus y de infarto de miocardio. Pocos estudios tenemos hoy en día en aterosclerosis, que es muy difícil bajar MACES porque son pacientes invencibles. Esos pacientes no se mueren. Yo que hago rehabilitación cardíaca a los DIC y a los coronarios, o sea, los DIC caen, pero caen, o sea, y estos aguantan y aguantan, y tienen todos los cánceres del mundo y siguen aguantando, ¿no? Entonces, es verdad que es muy difícil reducir MACES, pero aún así en esta población se redujo un 20%. Estamos usando ezetimibe todos. ¿Cuál fue la reducción y yo lo uso, y creo en el ezetimibe, pero ¿cuál fue la reducción del reduce, del ezetimibe? Del improve, perdón. 8%. Y todos asumimos el ezetimibe. ¿Cuál fue la reducción del evolocumab o del arilocumab en el Odyssey y en el Fourier? 15%, y todos asumimos. Y aquí hay un estudio que reduce en pacientes no diabéticos, con sobrepeso, no con obesidad, más de 27, que ya, si hacemos aquí la más de 27, ya entramos bastante, pero bueno, con más de 27, no obesos, con más de 27, sin diabetes, con enfermedad coronaria, reduce un 20%. Es que deberíamos estar usándolo ya. Yo se lo propongo a mis pacientes, es verdad que no se ha financiado, pero se lo estoy proponiendo a mis pacientes, y la mayoría de mis pacientes, cuando tú le explicas las cosas, pues que encima además un fármaco agradecido, porque aparte de todo, el paciente ve que va adelgazando. Entonces, el beneficio del paciente es estético y también funcional, porque se encuentra mejor,
pero yo realmente lo pongo porque lo que hay dentro es que a mí ya me ha enseñado este estudio un 20%. Si metemos a los pacientes del SELEC y ya le sumamos los que tienen insuficiencia cardíaca, es decir, ese paciente con un infarto que ha quedado con 35% de fracción de eyección, que no es diabético, le pones semaglutida, la reducción del 20 cambia al 38. O sea, tenemos un fármaco con un beneficio brutal en pacientes no diabéticos, en pacientes con sobrepeso y con obesidad, y que realmente creo que está infrautilizado. Y esto es probablemente un error de todos, incluso de la comunicación del estudio, ¿no? Pero bueno, aquí está como un 2A, como una recomendación, sin duda, pero que le falta como solo un ensayo clínico, no puede ser uno, pero es una recomendación de la europea. Y por último, este es el posicionamiento de la SEC, también está libre, os invito a descargarlo, de que bueno, salió en junio y ya la figura está cambiada con respecto a la publicación, que la tenemos que publicar ahora porque han salido muchos estudios. Fundamentalmente es los pacientes con obesidad, adiposidad entendida, porque además aquí definimos lo que se define la adiposidad, que es básicamente tener más grasa de la que te toca, ejercicio, dieta, ahí tenemos un catedrático de ejercicio físico en el documento donde habla todas estas cosas, que es súper útil. También hay un vídeo asociado que os lo recomiendo, que se aprende muchísimo de Felipe. Y bueno, después de todo eso hay que ir a ver, tiene enfermedad renal, tiene arritmias, tiene enfermedad vascular o tiene insuficiencia cardíaca. Enfermedad vascular gana porque tenemos un estudio que es el SELEC de 17.000 pacientes en el que el endpoint primario se cumple, que allí está en verde, y no hay ninguna duda de que la recomendación es que en paciente con enfermedad vascular y obesidad hay que poner semaglutida porque reducimos los MACES. Cuando vamos a la insuficiencia cardíaca, si es de origen de enfermedad vascular, tampoco hay ninguna duda que hay que poner semaglutida. Pero cuando tenemos una insuficiencia cardíaca de causa que no es vascular, tenemos los ISHLT2 en reducida, que no vamos a hablar de esto. Tenemos tirzepatide, que va a salir publicado. Tirzepatide es una generación nueva de GLP-1 con HIP, que va a salir publicado en la AJA. Y tenemos finerenona, que salió el Fine-Arts en preservada. Cuando veis el porcentaje de obesos del Fine-Arts, pues como toda preservada, era casi un 50%, ¿no? Incluso si ya le metes el sobrepeso, pasábamos los 80%. Por tanto, esto es una recomendación de toda la evidencia que tenemos, y la recomendación se hace en verde cuando hay un ensayo clínico con objetivo primario, y en amarillo, que son el resto, son objetivos secundarios o subpoblaciones de los estudios. Pero yo creo que está muy bien recogido y al final es intentar casi como el algoritmo que poníamos de diabetes y SGLT2, GLP-1, en este caso SEMA, porque tenemos más evidencia de momento, y finerenona a todos nuestros pacientes con obesidad, insuficiencia cardíaca, o semaglutida en pacientes con aterosclerosis o enfermedad renal. Y ya está.